Hola a todos, aquí estamos, firmes y adelante. La gloria, la honra y el honor es para nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el Señor quiso que hoy habláramos de algo de la formación del carácter. Algo de la formación del carácter. Y me trajo a la memoria cuando Salomón dedicó el templo al Señor, después de que lo terminó de hacer, después de que lo terminó ya se lo dedicó al Señor. Por la noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, solo entonces, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero mira que la parte del carácter está en la humillación. Dios quiere bendecirnos. Di amén a eso. Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere bendecir este lugar, Dios quiere bendecir esta iglesia, discípulos de Cristo. Él la quiere bendecir. Pero Él está requiriendo algo de nuestro carácter, es la humillación. Si se humillan, entonces, cuando hay humillación, viene la oración, viene la búsqueda del Señor, viene a apartarnos de los malos caminos, y desde ese momento viene ya la respuesta del Señor sobre nuestras vidas, sobre cada uno de nosotros. Así que, eso está en 2 Crónicas 7:14. Así que, si nosotros, dentro de nuestro carácter, nos humillamos, podemos entonces encontrar el rostro del Señor, orar, invocar su nombre. Solamente humillándonos podemos lograr eso. Sabemos que debemos humillarnos ante nuestro Dios, debemos humillarnos ante nuestro Dios. Pero ¿qué significa esto y qué requiere? Necesitamos desarrollar la humildad. Y hoy tengo algunos apuntes en que podemos desarrollar humildad. Y eso va para ti y para mí. Humildad. Primero, para desarrollar humildad, primero es combatir el orgullo y combatir la duda. Van los dos en un solo punto. Combatir el orgullo y combatir la duda. La humildad nos permite vernos tal y como somos delante de Dios. La humildad permite una relación adecuada entre Dios y nosotros. ¿Ok? La humildad nos lleva a una autoevaluación precisa de quiénes somos nosotros delante de Dios. Pero dejamos de humillarnos ¿cuándo? Cuando desarrollamos una visión inexacta de nosotros mismos, ya sea por orgullo, por dudas, y el orgullo y las dudas ambos son enemigos de la humildad. Y eso lo debemos combatir. Greg Wilson es un pastor americano, le saqué una notica a él es profesor de teología y de idiomas y de inglés allá en África, y él dice: el orgullo y la duda son realmente dos caras de la misma moneda. Uno cree, el orgullo, dice que sabemos mejor o más que Dios. El orgullo hace que nosotros tomemos decisiones, obremos, hablemos, actuemos sin tener en cuenta a Dios. Porque yo puedo hacer las cosas mejor que Dios, no necesito del consejo de Dios. Eso es el orgullo. Y la duda dice que yo no creo realmente que Dios pueda librarme o sacarme o ayudarme en este o en otro caso. Ambos, el orgullo y la duda, son enemigos poderosos de la humildad. Ninguno de los dos tiene nada que le agrade a Dios, y menos de humildad. Cuando somos orgullosos,
no las creemos todas, no las sabemos todas, tenemos respuesta para todo, no permitimos que nadie, ni nada, ni menos Dios nos digan cómo se hacen las cosas, porque no las creemos y entre más de pronto conocemos, más conocimiento tenemos, más experiencia adquirimos, más recursos nos llegan, etcétera, más orgullosos nos volvemos y menos ayuda de alguien o de Dios vamos a necesitar. La duda es que no podamos creer o tengamos ciertas reservas acerca de que Dios pueda hacer algo en mi vida o algo en la vida de los demás. Eso va en contra completamente de la humildad. Y eso derriba toda relación con Dios. Tanto los orgullosos como los que dudan de sí mismos creen que son mejores que Dios. Uno porque hace las cosas sin consultarle a Dios porque las hace mejor y el otro porque no cree que Dios sea capaz. Y entonces simplemente son dos maneras de demostrar que son superiores a Dios esas personas. No sé si tú conozcas cristianos o amigos que sean así orgullosos o que tengan esa duda en sus corazones o que se las crean todas. Sobre todo aquellos muy estudiosos, muy cabezones, que conocen mucha letra, pero se les olvida que tienen que pasar por el filtro del Señor. Ok, esa es una. Vamos a combatir el orgullo y la duda. Voy a combatir el orgullo y la duda. Ok, otro punto que debemos tener en cuenta para llegar a la humildad. Usemos la palabra de Dios como herramienta principal. El principal medio para llegar a la humillación es aprender y conocer lo que Dios habla acerca de nosotros, lo que Dios habla acerca de su pueblo, lo que Dios habla acerca de la humanidad. ¿Y dónde encontramos eso? ¿Dónde Dios habla acerca de nosotros? En la palabra. En la Biblia encontramos los conceptos que tiene Dios acerca de la humanidad. Y ahí podemos encontrar notas positivas y negativas que Dios tiene acerca del concepto que tiene de la humanidad. Cosas donde Él le bendice a la humanidad, pero también donde hay queja de parte de Dios acerca de la humanidad. Cuando miramos y tomamos nota de todos esos aspectos dentro de la palabra y nos damos cuenta que realmente somos humanos y que nacemos, crecemos, nos casamos, nos multiplicamos, ejercemos ministerio, pero hay algo en ella que morimos y la palabra de Dios nos enseña que somos polvo. Polvo. Polvo somos, en polvo nos convertiremos. Jesús nos regaló la vida eterna, pero la vida espiritual. Vamos a tener eternidad, pero en el espíritu, porque simplemente esta carne es la que nos lleva a cometer ciertos delitos, pecados y cosas que no tienen nada que ver con nuestra relación con Dios y con nuestra humildad, pero al leer la palabra de Dios solo aprendemos que realmente somos polvo y eso hace que nos humillemos delante de Dios. La palabra de Dios, cuando tú y yo la leemos, nos pone frente a Jesús, nos pone frente a Él. Y yo creo que ninguno de nosotros, ni tú ni yo, seamos capaces de mirarlo a los ojos a decirle yo soy mejor que tú. Ahí es donde aprendemos humildad. Y ahí podemos desarrollar humildad, estudiando, leyendo la palabra de Dios y mirar que realmente nosotros somos polvo y que al lado de Jesús no le llegamos a la altura. Por eso es que tenemos que estar luchando permanentemente, buscando llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Y eso cuándo se logra? Cuando estemos en la eternidad con el Señor. Pero mientras tanto tenemos que seguir escalando y madurando mediante la humildad. Jesús nos enseña humildad. Vengan a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay que aprender de Él, del creador del universo, del creador de los cielos y de la tierra, que fue humilde. ¿Ok? Primero, luchemos contra el orgullo y la duda. Segundo, leamos la palabra de Dios para llegar a la humildad. Tercero, rodéate de personas que te animen y te amonesten. Personas cristianas con autoridad espiritual que te animen
a seguir adelante y que te amonesten. ¿Cómo así que personas que me animan? Chévere, sí, claro. La palmadita en la espalda, necesito esas personas que me animen, que me digan levántate, tú puedes. Dios está contigo, pero que me amonesten, necesito personas al lado mío que me amonesten. Por supuesto que sí. A veces llegamos al orgullo es porque no hubo nadie al lado de nosotros que nos amonestara. Siempre nos estuvo dando palmaditas en la espalda o recibimos palmaditas en la espalda que todos estábamos haciéndolo muy bien, pero no hubo esa persona que nos dijera cuidado cómo lo estás haciendo y cuidado lo que estás haciendo. Necesitamos personas en nuestra vida que nos brinden una evaluación sincera. Y yo creo que tu esposa, que tu esposo, que tus padres, aún tus hijos, si tienen autoridad espiritual, pueden ser esas personas que te animen y que te amonesten, que están ahí al lado tuyo, en tu intimidad, que están contigo, que conocen tu privacidad, conocen tu intimidad y saben qué movimientos, qué palabras, qué actitudes estás tomando que te están llenando de orgullo, de duda, o no estás escudriñando la palabra y no tienes conciencia de sí como ser humano. Entonces tenemos que rodearnos de esas personas. Sí, que nos alaben por nuestras virtudes, que nos digan bien por ese don, ese talento, que reprendan por nuestros fiascos, por nuestros errores. Con amor, con cariño, obviamente hay una reprensión, pero hay una amonestación, tiene que haberla, un llamado de atención donde nos digan pilas. Te tuerces un gradito y si te vas por ese lado donde te torciste, cuando estés bien adelante ya estás muy lejos del horizonte trazado, del plan que Dios tiene para ti. Entonces, si nos rodeamos de personas que nos animen y que nos amonesten, debemos tener la humildad de recibir eso. Cuando te amonesten, aun cuando te animen, debemos tener la capacidad, la humildad de recibir tanto la una como la otra, los ánimos y las amonestaciones. Amén. ¿Cómo vamos? Entonces, humildad. ¿Cómo se trabaja para la humildad? Primero, luchar en contra del orgullo y la duda. Amén. Segundo, ponernos cara a cara frente a la palabra de Dios. Y tercero, rodéate de personas que te animen, amonesten, personas con autoridad espiritual. Y cuarto, el servicio. El servicio me llena de humildad. El servicio me hace humilde. La humildad no se trata solamente de aceptar la idea de quién soy frente a Jesús, sino el autoconocimiento adquirido mediante la experiencia del servicio. ¿Me explico? La forma de tener un sentido de mí mismo experimentado realmente para llegar a la humildad es sirviendo a los demás. Cuando sirvo a los demás me vuelvo humilde. Gálatas 5:13 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. A través del servicio, del servir a los otros, de ser útil a otras personas, como sea, servir a otros, aprendemos que tenemos talentos, aprendemos que tenemos dones, aprendemos que tenemos habilidades, pero esos dones, esos talentos y esas habilidades son dadas por ¿quién? No son adquiridas por mí. Ya lo dijiste, por Dios. Esos dones, esas habilidades, esos talentos son dados por Dios y ahí es donde necesitamos aprender humildad. Así que esos dones, esos talentos, esas habilidades pueden que nos hagan diferentes a otras personas, pero no nos hacen mejores que otras personas, ¿ok? Los dones, las habilidades y los talentos nos hacen diferentes a otras personas, pero no mejores que otras personas. Esos dones, talentos y habilidades es para servir a otros, mediante la humillación, mediante la humildad. Nuestro prójimo está ahí al lado para que le sirvamos. A tu hijo, a tu hija,
a tu esposo, a tu esposa, a tus padres. Si quieres ser humilde, sirve, sirve. Hay que servir. Y más en estos tiempos donde estamos todos tan reunidos todo el tiempo, la mayor cantidad de tiempo en el hogar, debemos servirnos los unos a los otros y ser humildes. Papá, no seamos arrogantes esperando que nos lleven el plato a la cama. Hijos, no seamos arrogantes, orgullosos, esperando que nos hagan todo. Mujeres, no sean arrogantes y orgullosas, esperando también que les consideren lo que están haciendo. Simple y llanamente tenemos que tener valor, el valor que Dios nos da, conocer y reconocer la posición que tenemos ante el Señor, que nos ha restaurado nuestra situación como seres humanos, pero que tenemos que servirnos los unos a los otros. Así que la humildad es una virtud desarrollada. Podemos desarrollar humildad. ¿Cómo? Nuevamente, repasemos. Primero, ¿cómo desarrollamos humildad? Combatiendo, peleando contra el orgullo y contra la duda. Debemos pelear contra eso. Segundo, debemos enfrentarnos a la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, no vamos a mirar cómo Dios nos ve. Y vamos a tener un concepto errado de quiénes somos nosotros frente a nuestro Dios. Tercero, debemos rodearnos de personas que nos animen, pero también que nos amonesten. Y por último, para desarrollar la humildad, el servicio. Debemos servir. Debemos, entonces, cuando estemos haciendo estos ejercicios, vamos a lograr ser humildes y vernos como Dios nos ve, como sus criaturas, como sus hijos amados, que somos unos mortales que Dios nos usa para servicio a los demás. Somos instrumentos de Dios para servir a los demás. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para creerme más que otro? El cargo más importante que puede tener una persona en el mundo es el siervo de Dios. Ni siquiera presidente. ¿Quiénes somos para creernos más que los demás? Desarrollemos humildad. Ahí es donde el Señor dice, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, sobre nosotros, y oraren, y me buscaran. Entonces, cuando ya hay humildad, cuando ya hay humillación, cuando ya reconocemos quiénes somos frente al Señor, entonces Él oirá desde los cielos, perdonará nuestras ofensas y nos sanará. ¿Se les ofrece algo más? Amados, esto no solamente es para ti, es para mí. Entonces, espero que hayas guardado y atesorado esta palabra de esta noche para que la empieces a llevar en práctica. Y eso de rodearte de personas que te animen y te amonesten es el momento también de hacerlo. ¿Para qué? Para que todo lo demás se cumpla. El orgullo y la duda no haya porque hay personas alrededor tuyo. Para que leas y estudies la palabra de Dios, porque hay personas alrededor tuyo que te pueden animar a leerla o te amonestan por no hacerlo. Y el servicio, porque hay personas alrededor tuyo con autoridad espiritual que te animan a seguir sirviendo o te amonestan porque no sirves. Y ahí adquirimos madurez espiritual, crecimiento espiritual, pero entre más crecemos, más nos humillamos. Amén. Amén. ¿Ok? Espero que te haya servido esta pequeña reflexión y acuérdate que la iglesia sigue viva, más viva que nunca. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, porque tú estás con nosotros siempre. Dios bendice a una y cada una de las personas que están conectadas, todas ellas, Señor. Guárdales a esas familias, bendíceles, Dios. En el nombre de Jesús te pido, Dios, que coloques tu mano sanadora si hay algún enfermo,
Si hay alguien con alguna dolencia, Señor, bendícele y sánale en el nombre de Jesús. La economía, las finanzas, abre ventanas, Señor, de bendición, oportunidades de empleo. Gracias, Padre Santo, porque tú has sido bueno con tu iglesia y hasta aquí no nos ha faltado nada. Gracias, Señor. En el nombre tuyo hemos orado y damos por terminado este momento hermoso en tu presencia. Amén y amén.